Muy buenas tardes. Hoy miércoles desde la Bolsa en directo, solamente que el profe lo está haciendo desde otro ambiente, desde el Caribe, Punta Cana. Es algo que lo tenía comprometido de hace un año atrás y se dio en estos días. Nadie sabe qué es lo que puede suceder cuando te llegó el destino de la fecha de embarcar y irte de vacaciones. Pero claro, estamos transcurriendo días muy ansiosos y vertiginosos y a su vez difíciles. Hoy por lo menos un dato bueno, que la Fed redujo la tasa en 25 puntos básicos, pero no es lo que el mercado esperaba. Vean ustedes de que Trump peleó casi un año con Powell para que baje la tasa y tardó casi un año para que le baje la tasa. Es la primera vez que le baja. Ahora la pretensión es que así como bajó hoy, en las próximas reuniones, en las próximas 5 reuniones, siga bajando la tasa, por supuesto que no mayor a 0,25. De cualquier manera, esa era la pretensión. Es muy poco lo que bajó, pero a nosotros nos sirve y es un buen dato. Pero lo malo que tenemos nosotros es que el mercado cayó después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, se descolgó de un andarivel de retroceso de Fibonacci de 38,2 al 50%, a su vez entre el cruzamiento de soporte estático, el horizontal, el que viene desde el año pasado, agosto y septiembre, y el soporte dinámico que nace mucho antes que Milei sea postulado a presidente, es de marzo del 2023. Y es esos dos cruces, con la caída haciendo soporte ahí, técnicamente tiene valor. Técnicamente uno en el gráfico puede descubrir que digan lo que digan fuera de la bolsa, que pasaron cosas, que esto es muy parecido al 2018, 2019, otros lo marquen como muy parecido al 2022, yo estimo que es una situación nueva, nada igual a anteriores episodios, porque acá estamos hablando de alguien que quiso cambiar el gobierno y muchas cosas la logró, solamente que en el último partido recibió una goleada, un poco por situaciones de oposición y otro poco porque se las mereció. ¿En qué sentido? Y que había que bajarle un poco la soberbia, había que bajarle un poco los modos, había que tratar a sus aliados de una manera un poco más cortés para que cuando se vayan a contar los votos, estos no le retiren el voto. Y bueno, pero hoy estamos ahí. ¿Y qué pasa que el mercado no cae? ¿Por qué el mercado está en la expectativa? ¿Tiene volumen? Poco. ¿Reacciona fuerte? No. ¿Descolgado quedó? Sí. Si miramos los bancos, se parece a una isla no confirmada, porque para confirmar la isla tiene que tener un gap de caída y un gap de salida, pero gap de salida no hay. Y además, también lo hace muy cerca de soporte histórico. Y cuando enseñamos nosotros en análisis técnico que los soportes tienen mucho valor, no solamente por ser soportes, sino por ser soportes históricos y por ser soportes de números redondos. Entonces, el valor de soporte nunca se lo vamos a quitar al análisis técnico, pero pase lo que pase, porque el mercado se mueve en una dirección. El contexto la puede doblar o puede eludirlo. ¿Y cuántas veces sucedió que, ya ven ustedes en Estados Unidos, cuántos datos más flojos vinieron y Estados Unidos ni mu, siguió subiendo? Y obviamente que si hoy baja la tasa, lo van a tomar en positivo, pero porque están en positivo y hacen oídos sordos a las malas noticias. En cambio, acá cambió. Acá hoy hacen oídos a las malas noticias y desconocen de las buenas o se olvidan de que la inflación bajó como bajó, que el déficit desapareció hace 18 o 20 meses, de que se pretende hacer lo mismo. Bueno, no cuenta. ¿Por qué no cuenta? Porque hay una puja y esa puja electoral todavía no terminó
y termina recién el 26 de octubre. Por lo tanto, el pensamiento de muchos es que el mercado se quede boyando y sin hacer nada de acá las 30 ruedas que le quedan, o reacciona y resuelve. Yo me da la sensación que ya viene con 9 meses exactos de no subir. Desde el 7 de enero al 9 de septiembre son 9 meses. No es poco. Los primeros meses fueron de caída, los siguientes meses fueron lateralizados. Entonces ahora exigirle algo tan parecido, me parece que no. Ahora decir de que estaba todo en la parte alta del movimiento, yo creo que el índice Merval viene en la parte alta del movimiento desde el 2012 en adelante. Recuerden ustedes que el Merval, cuando capituló en 190, el índice Merval en pesos. En el 2012, cuando Cristina Kirchner perdió las elecciones intermedias y eso le impedía seguir siendo Cristina Eterna, 2.300 valía el Merval. En los mínimos que conocimos nosotros fueron desde la caída de Macri y que el mercado siguió rodando y que en dólares llegó a 240, pero en el repunte a 2.400, y parece que a eso, a todo el mundo bursátil, eso es como que lo perturbó, que puede subir 10 veces. El Merval en pesos subió más de 10 veces. Y lo más lindo que le ganó, tanto desde el mínimo de la subprime, que ese recorrido se llega casi a los 900% en dólares, el S&P, pero el Merval lo hizo en 1050. Y si tomamos el mínimo de la pandemia, donde Estados Unidos subió 240%, el Merval subió 480% en dólares. Así que en los tramos más largos, no en el tramito cortito de un año a otro, que queremos compararlo y es como que nos tiramos abajo. No, el Merval subió muchas veces y acá se ganó muchísimo dinero, tan parecido como actualmente se gana dinero con las siete magníficas, que recién resurgieron o tuvieron un excelentísimo movimiento desde octubre del 2022. Porque el 2022 le fue difícil. Todas ellas, como me decían a mí, porque hay muchos que recuerdan las discusiones que yo tenía con Maru Cape y que caían los cuchillos de punta, esos cuchillos de punta que caían eran las tecnológicas y que se hicieron trizas, pero dieron vuelta el 13 de octubre del 2022. Y a partir de esa fecha, ya más cortito, siempre el recorrido fue fuerte. Entonces no nos engañemos mucho con el Merval que sirve o no sirve. Yo tengo la experiencia de que con el default, mucha gente que estaba en el recinto de Buenos Aires se fue a experimentar a Wall Street, digamos, a hacer la América. No pasaron 6 meses y muchos de ellos volvieron a Buenos Aires secos. Los pelaron a todos. Primero que hay que saber manejarse en el mercado. No es cuestión de bla, 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 bla y que sí, que no. También por otro lado, hay muchos que te dicen, ya lo dije, viste cómo es. Y como me dicen muchas veces, che, ese que tan bien habla del mercado, ¿cómo viene del mercado? ¿Bajando de un colectivo? ¿O viene en taxi? ¿O viene con su auto? Te das cuenta que hay muchos que hablan y hablan y después vos ves cuando vienen al recinto, vienen caminando. No es fácil y además no es debido de que cada uno te diga cuánto gana, cómo gana, porque eso también juega contra la inseguridad. Al mercado hay que tratarlo como corresponde, hay que entenderlo. El mercado por una caída que tenga algún gobierno no se va a caer. Y le digo más, tuvimos 4 años de Alberto Fernández, era pésimo el gobierno y el mercado también hizo récords históricos en los tiempos de gobierno de Alberto Fernández. Lo hizo porque tenía expectativa de cambio, porque tenía otras expectativas y siempre en el mercado ganan las expectativas.
Por lo tanto, si ahí se cayó y se frenó el Merval, ¿por qué no voy a salir a defenderlo? Porque hay otro mercado en Wall Street que diga lo que diga, sigue subiendo. Bueno, seguirá subiendo hasta que se le corte. Porque cuando se le corte con toda la euforia que hay, te quiero ver. Nosotros por lo menos, después de muchas palizas que ligamos en lo que va de este siglo, desde el default al presente, tuvimos varios gobiernos y varias crisis. Y yo creo que Argentina aprendió muchísimo. Y por alguna razón, el que hoy gobierna decía que en tiempos normales era imposible que él fuera presidente. ¿Y por qué lo decía? Porque gobernaron tan mal los anteriores que él logró. Ahora, si todos esos que lograron y tienen cierto poder o ciertas estructuras esas que subterráneas que le pueden mover el piso, eso no es de extrañar. Ahora, es extrañar qué cobarde es el mercado, cómo por una sola batalla perdida por el presidente que por capricho o por mandarse la parte le decía que la gano, que la gano, que la gano y no la ganó, el mercado se tira a la retranca como estar perdido como el turco en la neblina. No, eso me parece un poco triste. Y que se empiece a comparar con crisis anteriores que no tienen nada que ver. Eso también me parece triste. Entonces yo creo que hoy nos debemos a una mejor lectura, porque fíjense, y le repito, Trump asumió y Powell no le bajó la tasa. La pidió del primer día, lo amenazó en reventarlo, sacarlo, que renuncie, que se vaya. No lo puede hacer. Y el señor esperó, esperó, esperó. Y estamos en el mes de septiembre, pasaron 9 meses y recién ahora. Así que la política nunca fue fácil. El mercado reacciona a la política, es cierto, porque es caja de resonancia, pero tampoco tirémonos a chanta de que esto no va más. Porque lo cierto es lo siguiente, y esto está en los libros. Vemos nosotros Wall Street volado, voladísimo, por pelitos haciendo todos los días, batiendo récords históricos. Me pasó a mí cuando en el 2021 finalizaba el año y yo pensaba que esto seguía. Y Maru Cape me decía, esto no sigue, porque no puede estar subiendo por pelitos. Y cuando se cayó 10 meses del 2022. Y todos recuerdan esa caída. Ahora, ¿por qué no puede suceder ahora lo mismo? Ahora Argentina, en el transcurso de que Wall Street subió todo el periodo prácticamente de Donald Trump, Argentina en ese periodo bajó. Y entonces está en las antípodas, totalmente al revés. Ahora, si bancos bajaron entre 60 y casi 70% de sus precios máximos. ¿No habíamos enseñado hace 10, 15 años atrás que ese cálculo, cuando te baja desde precios máximos tanto, eso se llama piso? ¿O tengo que empezar a hablar de que esa es la parte alta de la curva de precios? Yo creo que ahí sí nos equivocamos. Porque si se cayó tanto como las estadísticas están marcando en el panel líder, no es parte alta, ya está en parte baja, ya se pasó de largo con los precios justos. Lo que pasa es que en el mercado hay cagazo, que eso es distinto. Entonces, cuidado, hay que hacer una lectura en tiempos difíciles con otra lupa. No es tan fácil que todo fluye. No, porque se puso todo adverso. ¿Hay algo positivo en todo esto? Ahora, si uno tiene que decir, si está todo tan negativo, el mercado está para caerse más, piénselo. Bueno, profe, muy buenas tardes a vos, muy buenas tardes a todos a los que nos están mirando. Hagamos un repaso un poquito, bueno, los indicadores, ¿no? Lo que estabas mencionando sobre la lectura, en este caso el Merval, medido en pesos. Ahora en este momento estamos grabando a las 3:30 este video. Está levemente positivo, mientras también en este momento está hablando ya Powell, a ver qué nos dice con respecto a la tasa que, bueno, recién comentabas, la bajó un poquito levemente. En lo que constan los indicadores, bueno, hay algunas leves actualizaciones con respecto al miércoles pasado, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando sobre todo de el RSI. Había llegado a niveles de sobreventa
Y bueno, a partir de ahí ha empezado a repuntar un poquito. Veamos que esta curva en color verde de 14 periodos ayuda un poquito para básicamente suavizar el movimiento. Y vemos que justamente cuando el precio, el RSI, supera este nivel, supera esta curva, se pone un poquito levemente positivo, ¿no? Entonces vemos esa cierta reacción, una cierta recuperación tras salir de una zona de sobreventa, y en parte también lo estamos viendo un poquito en el MACD. Se cierran un poquito las dispersiones de los promedios móviles, el indicador acá con respecto a los histogramas, bueno, cada vez más cerquita a la línea de cero, ¿no? Y en lo que consta al cocodrilo, bueno, vemos un poquito ahí que está todavía en definición. Ha tenido una ligera recuperación en lo que fue la semana, pero bueno, refleja en parte un poquito la pausa, este descanso que estamos viendo a nivel precio, profe. Mirá cómo estamos acá sobre la línea de tendencia que estabas mencionando, mismo caso con el 50% de Fibonacci, que todavía no lo ha perdido. Esta es la zona clave que tenemos que ir siguiendo en el Merval, justamente para no profundizar en base a todo lo que está pasando. Bueno, un poquito esta semana, quizás para ir ordenando un poquito los hechos y lo que ibas comentando. Esta es un poquito la película, ¿no? Esto es un poquito todo lo que está pasando. Me armé este mapita conceptual para tener, bueno, bien plasmado, como digo, los hechos y qué es lo que está viendo en la actualidad el mercado. En definitiva, profe, también lo ibas mencionando recién a lo largo de tu relato, quedan 39 días para las elecciones legislativas. Estamos hablando básicamente de 5 semanas. Tuvimos el gap, ese lunes negro, luego de las elecciones en provincia de Buenos Aires, y donde estamos tambaleando a día de hoy a ver cómo sigue un poco el mercado, ¿no? La semana pasada no hubo gran desarrollo. En líneas generales, bueno, tuvimos el dato de inflación, 1.9 básicamente para agosto de este año, y hemos empezado a ver en varios ADRs lo mismo que estamos viendo aquí en definitiva más o menos el Merval en pesos, que estamos ante un piso estructural, ¿no? Tanto el sector energético como, bueno, acá tenemos a Loma, donde tenemos, bueno, acá tenemos a Galicia, un piso estructural, hablando del ADR como estaba mencionando. Acá tenemos Pampa, mismo caso generalizado. Y estábamos atentos a ver qué decía Milei en la cadena nacional justamente de este lunes. Un poquito el resumen, la conclusión que podemos sacar es que en definitiva le habló a la gente, y uno de los puntos que fue comentando fue que el presupuesto conlleva un equilibrio fiscal en margen a lo que viene comentando el plan económico actual. Esto no es negociable. Y algo de lo que dijo fue también el presidente, que es que si fallamos, esto puede desencadenar en un pozo de una inflación descontrolada, ¿bien? En lo que en el mensaje de hablándole a la gente, habló de que necesitamos justamente los consensos necesarios para hacer las reformas que el país necesita, que no nos queda ninguna otra opción, polarizando bastante ahí. Y bueno, a modo de resumen, habló de aumentos reales, es decir, inflación, más 5% en jubilaciones y pensiones, 17% en salud y 8% en educación. A lo que vimos el día martes ayer, tuvimos una reacción positiva en el mercado, tanto en pesos como en dólares. Empezamos a ver ahí un cierto repunte. Y hoy un poquito lo que está pasando en Buenos Aires, profe, que también lo ibas preguntando, y lo que nos estamos preguntando es si hay intervención, es decir, el techo de la banda está en los 1.474 pesos, y hoy el dólar ha llegado a cotizar un poquito arriba de esos niveles. Vamos a ver si a las 5 de la tarde va a salir el dato oficial del Banco Central, para ver si efectivamente las órdenes que estuvimos viendo en el mercado de venta son efectivamente del Banco Central. Y en este momento, profe, que estamos grabando este video, se está tratando en la Cámara los vetos de Milei acerca de la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica. Bien, básicamente la oposición necesita 3/3 de ambas cámaras para incidir con ambos proyectos, a lo cual estamos atentos al desempeño que conoceremos tras el resultado de la sesión, ¿no? A nivel de este análisis, un poquito la conclusión que saco, profe, esperando, como decíamos, ¿no? Estas últimas 5 semanas, si se quiere, donde vamos a tener las elecciones nacionales, bien, 24 senadores y 127 diputados. El Merval espera con cautela, básicamente. Me parece que hasta que no haya más certidumbre, el Merval no se está jugando mucho, por lo menos en lo que estamos viendo esta semana, a ver si quiebra el soporte y bueno, a ver cómo se desarrolla de ahí en adelante, profe. Siempre que hablamos de cautela, eso significa de frenar un poco la inversión, no estirar demasiado al mercado y dejarlo en pausa. Por lo tanto, no está nada mal. Yo creo que el lunes también hablé un poco en mi informe que no daba para dónde barajar, porque vos tenías una oposición muy fuerte
y una decisión de gobierno también fuerte. Entonces, eso definía cara o seca y el mercado no quería entrar en cara o seca. Y ya ves, pasó una semana y el mercado lateraliza, subir no sube. Las reacciones son escasas, pero no son agravantes, es decir, no van en caída, están en la espera. Y a mí me molesta que esa espera se traduzca en esas 5 semanas, que todas las semanas lateralice, porque ya de lateralizaciones tenemos demasiado mucho. Yo creo que ya llega un momento donde el mercado también tiene que sorprender. Bueno, veremos cómo seguirán los días siguientes, si hoy es todo mal y no hay nada para recuperar. De por sí, las noticias desde el exterior no son tan malas para Estados Unidos porque parece ser que más de uno está buscándole la forma como tirarle una soga a Milei, porque nadie en el mundo quiere que esa sorpresa que se llamó fenómeno Milei termine tan pronto, tan nada más que contra una derrota y no quede nada de eso. Yo creo que el experimento es para mucho más y para el cambio en general, como me decía Alexei Shuvarov, si vos atacás los virus se te vuelven todo en contra y encima mutan. Eso siempre pasó y en el mercado también. Y acá lo que era el status quo fue atacado. Y es la única manera que tienen que, si hoy pueden derrotarlo antes de que se fortifique, ellos se van a sentir felices. Yo no sé si la población va a ser feliz, pero el mercado por ahora, y esto muchas veces lo repito, cuida su dinero y al cuidar su dinero se muestra demasiado cobarde. Nunca se juega demasiado mucho. Siempre se acobarda de atrás. Y después te enseña que eso se llama cautela. Bueno, tómelo como quieran, pero en definitiva es eso. Bueno, profe, iremos siguiendo cómo evoluciona la película el próximo miércoles, el próximo lunes también en el Jugate por la Bolsa. Gracias a todos, gran abrazo y muy buenas tardes. Chao, chao, mucha suerte a todos.